Muy buenas tardes, damas y caballeros, y muchísimas gracias por la oportunidad de presentar esta actualización en conceptos y controversias alrededor de las transfusiones de plaquetas. Es una lástima que no pudimos estar en persona y no pude verlos en persona. Yo estaba particularmente ilusionada con presentar en Manta, ya que soy ecuatoriana, nacida, graduada de la Facultad de Medicina de Guayaquil, y en Manta fue donde mis padres se conocieron. Entonces estaba muy ilusionada con poder hacer esta presentación. Pero de cualquier forma, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. La trombocitopenia neonatal se define tradicionalmente como una cuenta plaquetaria por debajo de 150,000, aunque es verdad que los bebés sanos tienen una incidencia más alta que los adultos y que los niños mayores de cuentas plaquetarias entre 100,000 y 150,000. Por lo tanto, muchos niños con cuentas plaquetarias entre 100,000 y 150,000 solo requieren monitoreo continuo para asegurarse de que se normalizan, mientras que aquellos que tienen plaquetas por debajo de 100,000 necesitan una evaluación. La incidencia de trombocitopenia en recién nacidos en general, tomando a todos los recién nacidos vivos en un servicio de neonatología y de nacimiento, es un poco menor del 1%, aproximadamente 0.9%. Sin embargo, en recién nacidos que son admitidos a la unidad de cuidados intensivos neonatales, a la UCIN, la incidencia es mucho más alta y alcanza 18 a 35%. La incidencia de trombocitopenia también es inversamente proporcional a la edad gestacional y por lo tanto es más alta mientras más prematuro sea el bebé y llega a alcanzar 70% entre los recién nacidos que nacen con un peso menor a los 1,000 gramos. No solo es la trombocitopenia muy frecuente en los recién nacidos, sobre todo los prematuros, sino que también esta es la población de hospital que tiene la incidencia más alta de todas las poblaciones hospitalarias de sangrado. El 25 al 30% de los recién nacidos con un peso por debajo de 1,500 gramos llegan a tener un sangrado intracraneal, más comúnmente una hemorragia intraventricular. Casi todas las hemorragias intraventriculares ocurren en los primeros días de vida y se pueden asociar con consecuencias en el desarrollo neurológico significativas. Probablemente por esta asociación de trombocitopenia frecuente y de sangrado frecuente en la población, especialmente de recién nacidos prematuros, las transfusiones plaquetarias son una de las intervenciones hematológicas más comunes en toda la UCIN y los neonatólogos las utilizamos con la esperanza de prevenir una hemorragia intraventricular en estos recién nacidos tan frágiles y por lo tanto evitar las consecuencias neurológicas a largo plazo. Cuando yo empecé a interesarme en el tema de las transfusiones plaquetarias alrededor del año 2009, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿a qué cuentas plaquetarias son transfundidos los pacientes de la UCIN? Porque notamos que había gran variabilidad entre lo que hacía un neonatólogo y hacía otro neonatólogo, o se hacía en una institución, en otra institución. Y para contestar esta pregunta, nosotros enviamos un cuestionario electrónico a 2,700 neonatólogos en los Estados Unidos que eran miembros de la sección neonatal y perinatal de la Asociación Americana de Pediatría. Después, traducimos el mismo cuestionario al idioma alemán y también se lo enviamos a los jefes de división de neonatología de todos los países europeos que hablaban alemán, es decir, Alemania, Austria y Suiza. En este sondeo electrónico, nosotros presentamos a los neonatólogos que lo recibieron con 15 escenarios clínicos diferentes. Y les preguntamos que en este paciente presentado en este escenario, por debajo de qué cuenta plaquetaria ordenarían ellos una transfusión de plaquetas. Y la sorpresa más grande que tuvimos al recibir las respuestas a este cuestionario
fue que en todos los escenarios clínicos, por lo menos un neonatólogo escogió todas las alternativas, es decir, yendo desde por debajo de 10.000 hasta por debajo de 150.000 en cada uno de los 15 escenarios, demostrando una extraordinaria variabilidad en las prácticas de transfusiones plaquetarias en la unidad de cuidados intensivos neonatales entre uno y otro neonatólogo y una y otra unidad. No solo eso, sino que también notamos que en cada uno de los escenarios, los neonatólogos de Estados Unidos y Canadá, que son las barras oscuras aquí, utilizaban cuentas plaquetarias más altas en general que los neonatólogos de los países europeos que hablan alemán, que están aquí en las barras blancas. Y esto se repitió en todos los escenarios a los que se fueron presentados. Estos estudios demostraron que existe una gran variabilidad en las prácticas transfusionales de plaquetas y que los neonatólogos estadounidenses transfunden a cuentas plaquetarias significativamente más altas que los europeos. Estadísticamente, estimamos que esto resultaba en la administración de casi 2 veces más transfusiones plaquetarias en los Estados Unidos comparado con Europa, solamente en base a diferencias de práctica, no en cuanto a diferencias en la severidad de la enfermedad de los bebés. Ahora, yo sé lo que están pensando. Estos son cuestionarios, las personas responden lo que creen que deben responder. ¿Qué hay en la vida real? ¿Qué pasa en la vida real? Y para contestar esta pregunta, nosotros luego realizamos un estudio retrospectivo de un cohorte de casi 1.200 recién nacidos de muy bajo peso, involucrando 9 en 4 instituciones académicas en los Estados Unidos, y estos fueron bebés admitidos en los años 2006 y 2007. En total, evaluamos las indicaciones para casi 1.200 transfusiones plaquetarias en estos bebés. Y lo que vimos fue que en los primeros 7 días de vida, el periodo más alto de riesgo para hemorragias intramatriculares, el 83% de las transfusiones fueron ordenadas con una cuenta plaquetaria pretransfusional más alta de 50.000 plaquetas por microlitro. Estos fueron el 28% de todas las transfusiones administradas en todo el estudio. Pasados los 7 días de vida, el 72% de todas las transfusiones fueron en este periodo y el 51% de estas fueron por cuentas plaquetarias por encima de 50.000. Y esto fue en gran contraste con un estudio reportado en el 2009 por Simon Stanworth en el Reino Unido, donde un porcentaje muy pequeño de transfusiones plaquetarias fue dada por cuentas plaquetarias más allá, por encima de 50.000 por microlitro. Es decir, estos 2 estudios observacionales demostraron que en realidad, en la vida real, las unidades norteamericanas transfunden plaquetas a cuentas plaquetarias más altas que las unidades en el Reino Unido y probablemente también en los países europeos que hablan alemán. La siguiente pregunta fue, bueno, unos transfunden a una cuenta plaquetaria más alta, otros transfunden a una cuenta plaquetaria más baja. ¿Hay una correlación entre la cuenta de plaquetas y el riesgo de sangrado? Por lo cual tiene mucho sentido tratar de transfundir a una cuenta plaquetaria más alta. La primera vez que se trató de contestar esta pregunta fue por Maureen Andrew, en un estudio publicado en el 1992, donde ella examinó las cuentas plaquetarias en bebés con diferentes puntajes de hemorragia, un score que ellas desarrollaron para evaluar el nivel de hemorragia en cada bebé. Y la conclusión fue que niños con cuentas plaquetarias por debajo de 100.000 tienen un aumento en el riesgo de sangrado
aunque esto incluyó muchos pacientes que también tenían prolongación de los factores de coagulación, de los test de coagulación, y no había una correlación clara ni lineal entre la cuenta plaquetaria y el riesgo de sangrado. En un número de estudios más recientes, se examinó la correlación entre diferentes tipos y severidades de sangrado con cuentas plaquetarias por debajo de 50,000. En este estudio publicado por el grupo del Dr. Christensen en Utah en el 2009, examinaron la correlación entre cuentas plaquetarias más bajas en la primera semana de vida en bebés de peso, muy bajo peso al nacer, y observaron que no existe ningún aumento en cuanto a la incidencia de hemorragia intraventricular de grado 3 y 4 o de hemorragia intraventricular de cualquier grado, ni tampoco de hemorragia pulmonar con trombocitopenia más y más severa. Lo que sí vieron fue significativamente incidencia más alta de hemorragia cutánea, que se sabe está asociada con las plaquetas, y también hemorragia gastrointestinal. En nuestro mismo trabajo que publicamos examinando los niveles de plaquetas a los cuales se transfundía a los bebés en la primera semana de vida y después de eso, también examinamos la correlación entre el nivel de plaqueta y el riesgo de sufrir una hemorragia intracraneal. Y lo que encontramos fue que los pacientes con cuentas plaquetarias por debajo de 150,000 tenían un riesgo más alto, aproximadamente 2.3 veces más alto, de tener una hemorragia intracraneal que aquellos que nunca tuvieron una cuenta plaquetaria por debajo de 150,000 antes del diagnóstico de la hemorragia intraventricular. Sin embargo, no vimos ninguna diferencia en cuanto a la magnitud de riesgo dependiendo de la severidad de la trombocitopenia. Es decir, que el riesgo era el mismo si la cuenta plaquetaria mínima era de entre 10 y 30,000, o era entre 40 y 50,000, o era entre 70 y 80,000, o incluso entre 90 y 100,000, indicando que no hay una relación lineal entre la severidad de trombocitopenia y el riesgo de sangrado en la primera semana de vida en los bebés muy prematuros. En el mismo año, Simon Stanworth publicó también los resultados de un estudio multicéntrico observacional de recién nacidos trombocitopénicos en Inglaterra. Este estudio incluyó casi 170 neonatos con cuentas plaquetarias por debajo de 60,000 por microlitro. El 9% de estos neonatos tuvo un sangrado mayor, clínicamente muy significativo. El 60% de estos sangrados fueron hemorragias intraventriculares, pero más importante, el 87% ocurrieron en las primeras 2 semanas de vida, y también el 87% fueron en recién nacidos por debajo de 28 semanas de gestación. Este estudio sirvió para identificar un grupo de alto riesgo de sangrado dentro de los pacientes de la unidad, que eran los bebés por debajo de 28 semanas y en las primeras 2 semanas de vida. Y esto ha sido corroborado en estudios subsecuentes. Muy importante, en el mismo estudio, los autores examinaron la cuenta plaquetaria mínima en pacientes que tuvieron solo sangrado menor, y esta fue la cuenta plaquetaria inmediatamente antes del sangrado menor, en pacientes que tuvieron sangrado mayor, clínicamente muy significativo, y en pacientes que no tuvieron ningún sangrado. Esta fue la cuenta plaquetaria mínima durante el episodio de trombocitopenia. Y lo que encontraron fue que no existe ninguna diferencia entre los 3 grupos, y es más, la cuenta plaquetaria media fue un poquito más alta en los pacientes con sangrado mayor que en los pacientes que tuvieron sangrado menor o no tuvieron ningún sangrado. Una vez más, indicando que no existe una correlación directa entre la severidad de la trombocitopenia, que tan baja es la cuenta plaquetaria, y el riesgo de sangrado mayor. Esto no solo es verdad en recién nacidos,
sino que también se ha demostrado en pacientes pediátricos con trombocitopenia debido a quimioterapia o a terapia mieloablativa para un trasplante de médula ósea. En este estudio publicado por Cassandra Josephson en el 2012, examinaron la incidencia de sangrado correlacionada con la cuenta plaquetaria esa mañana, ese día, en pacientes adultos, que es la línea continua, y en pacientes pediátricos, pero no neonatos, la línea discontinua, con trombocitopenia debido a quimioterapia o terapia mieloablativa. Al igual que en los recién nacidos, ellos encontraron que si la cuenta plaquetaria en los pacientes pediátricos estaba por debajo de 100,000, había una elevación del riesgo de sangrado, grado 2 o más alto, pero igual que nosotros vimos, sin una correlación directa con la cuenta plaquetaria de ese día. En conclusión, todos estos estudios han demostrado que la trombocitopenia se asocia, hay una asociación con hemorragia intraventricular en recién nacidos y con sangrado en pacientes pediátricos, pero no existe una relación entre el nivel de trombocitopenia y el riesgo de sangrado. Y tampoco podemos inferir que la asociación entre trombocitopenia y riesgo de sangrado sea causal. La pregunta que quedó sin contestar es si la trombocitopenia simplemente es un marcador de la severidad de la enfermedad de estos niños y si factores alternativos independientes de la cuenta plaquetaria o juntamente con la cuenta plaquetaria determinan el riesgo de sangrado. De cualquier manera, en las unidades de cuidados intensivos de Estados Unidos, al menos hasta recientemente, un alto porcentaje de las cuentas plaquetarias son ordenadas para neonatos de muy bajo peso molecular con cuentas plaquetarias por encima de 50,000 por microlitro, especialmente en la primera semana de vida. Bueno, si no existe una relación entre la severidad de la trombocitopenia y el riesgo de sangrado, entonces la siguiente pregunta fue, ¿las transfusiones plaquetarias disminuyen la incidencia o la severidad de sangrado en neonatos pretérminos? Y hasta el 2019, la mejor evidencia clínica para contestar esta pregunta venía de un solo estudio randomizado que fue publicado por Maureen Andrew en el 1993. Este estudio incluyó 152 recién nacidos de muy bajo peso molecular durante la primera semana de edad, los primeros 7 días, que fueron randomizados a recibir transfusiones plaquetarias por cuentas plaquetarias por debajo de 150,000, es decir, se mantuvo la cuenta plaquetaria normal durante todo este tiempo, o solo si bajó por debajo de 50,000. Es importante recalcar que la mayoría de los recién nacidos en el segundo grupo se transfundieron a cuentas plaquetarias por debajo de 60,000, entre 50 y 60,000, probablemente por el miedo de los neonatólogos, pero no hubo ninguna diferencia ni en la frecuencia ni en la severidad de hemorragia intraventricular entre los dos grupos. El grupo tratado más agresivamente tuvo una incidencia de hemorragia intraventricular del 28% y el grupo control fue el 26%. Por lo tanto, este estudio único que existía hasta hace poco demostró que transfundir a recién nacidos de muy bajo peso molecular por cuentas plaquetarias por encima de 50,000 en la primera semana de vida no reduce ni la incidencia ni la severidad de hemorragia intraventricular. La siguiente pregunta fue, bueno, no reducen la hemorragia intraventricular, pero es posible que las transfusiones plaquetarias disminuyan la morbilidad o la mortalidad neonatal, quizás por algún otro mecanismo. Al contrario, un número de estudios desde hace aproximadamente en las últimas 2 décadas ha demostrado una asociación entre las transfusiones plaquetarias y la mortalidad neonatal. En 2 estudios en el año 2001, nosotros encontramos que recién nacidos que recibieron transfusiones plaquetarias tenían un riesgo relativo de muerte 10 veces más alto
que aquellos que no habían recibido transfusiones. Y en el 2007, el grupo del Dr. Christensen, una vez más, encontró que el número de transfusiones plaquetarias predecía la mortalidad en 1.600 neonatos trombocitopénicos, y un análisis de sensibilidad estadística sugirió que parte al menos de la mortalidad se debía a los efectos negativos de las transfusiones plaquetarias. En el año 2005, Kenton también encontró que en 46 neonatos con enterocolitis necrotizante que recibieron 406 transfusiones de plaquetas, aquellos que desarrollaron síndrome de intestino corto o colestasis recibieron más plaquetas que aquellos que no tuvieron esa complicación. Y más recientemente, en el 2019, en una colaboración entre nuestro grupo y el grupo de Ravi Patel en Emory, nosotros hicimos un análisis retrospectivo secundario de un cohorte multicéntrico de recién nacidos de muy bajo peso al nacer en 3 centros en Atlanta. 44 infantes en este cohorte desarrollaron enterocolitis necrotizante. Las transfusiones plaquetarias fueron 35 por cada 100 días infante entre aquellos que fallecieron, comparado con 4.9 por cada 100 días infante entre aquellos que sobrevivieron. Esto fue un riesgo relativo muchísimo más alto entre los pacientes que recibieron más transfusiones plaquetarias de muerte en enterocolitis necrotizante. Después de ajustar por el peso al nacer y también por la severidad por la gravedad clínica, al momento de presentación de la enterocolitis necrotizante, las transfusiones plaquetarias fueron 16.8 comparado con 5.6 por cada 100 días infantes en los que fallecieron versus en los que sobrevivieron, y esto nos dio un riesgo relativo ajustado de 3, que no fue significativo, pero que tenía muchísima tendencia a correlacionar una vez más las transfusiones de plaquetas con la mortalidad en pacientes con enterocolitis necrotizante. En conclusión, en un número de estudios observacionales y retrospectivos, las transfusiones plaquetarias se correlacionaron con una morbilidad y mortalidad más alta en los pacientes de unidad de cuidados intensivos. La pregunta una vez más fue, ¿las cuentas plaquetarias son solamente un marcador de la severidad de la clínica del paciente, o las transfusiones plaquetarias de una forma contribuyen a la morbilidad y a la mortalidad? Y esta pregunta fue largamente contestada por este estudio publicado por Anna Curley y Simon Stanworth en enero del 2019 en el New England Journal of Medicine. Este estudio incluyó pacientes de edad gestacional menor a 34 semanas con cuentas plaquetarias por debajo de 50,000 y que tuvieron un ultrasonido intracraneal transfontanelar realizado 6 horas antes de la randomización, es decir, apenas se notó la cuenta plaquetaria de 50,000, que no mostró la presencia de una hemorragia intraventricular mayor. Estos fueron los criterios de exclusión, incluyendo sangrado significativo en las primeras 72 horas. Los infantes fueron randomizados a recibir transfusiones plaquetarias cuando la cuenta plaquetaria bajó por debajo de 50,000, y ese fue el nivel alto, o por debajo de 25,000, y esto fue el nivel bajo. Y el resultado primario fue muerte o sangrado mayor en los 28 días siguiendo al día de la randomización. La población incluida en el estudio fue de infantes de recién nacidos con un peso medio al nacer de 743 gramos, es decir, muy pequeños, y de una edad gestacional de 26.7 semanas en el grupo de transfusión conservativa, es decir, por debajo de 25,000, y 728 gramos y 26.6 semanas
en el grupo liberal de nivel de transfusión alto o menos de 50,000. La edad postnatal al momento de la randomización fue 7 días en el grupo bajo, más conservativo, y 8.4 días en el grupo más liberal. Sorprendentemente, los resultados mostraron una incidencia estadísticamente significativa más alta de muerte o un episodio de sangrado mayor en los 28 días siguientes a la randomización en el grupo randomizado a recibir plaquetas por una cuenta plaquetaria por debajo de 50,000, comparado con aquellos que solo recibieron plaquetas si la cuenta plaquetaria bajó por debajo de 25,000. Es decir, aquellos que recibieron más transfusiones tuvieron una incidencia más alta de sangrado o mortalidad que aquellos que recibieron menos transfusiones y permitieron que la trombocitopenia sea más severa. Esto es una curva de Kaplan-Meier mostrando la sobrevida en el grupo randomizado a menos de 25,000 y esta es la sobrevida en el grupo randomizado a menos de 50,000. Y esto fue estadísticamente significativo. En análisis de subgrupo no hubo diferencias en los resultados dependiendo de la edad gestacional y específicamente los bebés de menos de 28 semanas, que son los de más alto riesgo de sangrado, tuvieron el mismo beneficio con menor sangrado y menor mortalidad si fueron randomizados a recibir transfusiones por debajo de 25,000 comparado a si recibieron transfusiones por debajo de 50,000. En conclusión, el estudio de Planet 2, el que les acabo de describir, que es el nivel más alto de evidencia que tenemos en esta área de investigación, mostró una mayor incidencia de sangrado y de mortalidad en neonatos pretérmino randomizados a recibir transfusiones plaquetarias más liberales, por encima de 50,000. Y aunque sorprendieron un poco a la comunidad de neonatólogos, estas observaciones y estos resultados realmente fueron consistentes con varios estudios realizados anteriormente, observacionales, que habían sugerido que había una baja correlación entre las cuentas plaquetarias y el nivel de sangrado, no beneficio de las transfusiones plaquetarias en reducir el sangrado y una asociación entre el número de transfusiones plaquetarias y una morbilidad y mortalidad más altas. Ahora, existen algunos puntos que generaron preguntas al final de Planet 2 y que nos dejan con ciertas inconsistencias. En primer lugar, los pacientes randomizados en Planet 2 tuvieron un ultrasonido transfontanelar en las 6 horas inmediatamente antes de la randomización y se excluyeron a todos los recién nacidos que le encontraron en ese momento una hemorragia intraventricular significativa por 72 horas. Esto de obtener un ultrasonido transfontanelar inmediatamente cuando sea que viene la cuenta plaquetaria en el curso de 6 horas para hacer la randomización es difícil en las unidades de cuidado intensivo neonatales en los Estados Unidos, donde los radiólogos y no los neonatólogos hacen los ultrasonidos. Y también nos dejó con la incertidumbre de si usar el mismo nivel para transfusiones de menos de 25,000 es seguro en recién nacidos que tienen una hemorragia intraventricular severa preexistente. Es decir, que el estudio de Planet 2 fue designado de tal forma que todo neonato que tenía esta hemorragia intraventricular fue excluido por 72 horas. Y por lo tanto, dejó la incertidumbre de qué pasa si no tenemos esa información. En segundo lugar, el 39% de los pacientes de Planet 2 que fueron incluidos recibieron una o más transfusiones plaquetarias antes de la randomización. No está claro cuándo ni por qué un porcentaje tan alto recibieron transfusiones plaquetarias antes de ser randomizados, pero es posible
que haya sido durante la primera semana de vida en los recién nacidos de más alto riesgo. Otra de las preguntas que generó incertidumbre fue si los niveles de transfusión más bajos, es decir, si usar el límite de 25,000 para ordenar una transfusión era beneficioso solo en los recién nacidos más estables, en los que no estaban muy graves, que no tienen mucho riesgo. Y si solo en ese grupo este cambio sería beneficioso. Y esta pregunta fue contestada en gran nivel en esta publicación que salió en diciembre del año 2019. Lo que hicieron los investigadores fue cogieron a todo el cohorte de recién nacidos admitidos o enrolados en Planet 2 y examinaron un número de factores asociados con alto riesgo de sangrado y de mortalidad, como la edad gestacional, la edad postnatal, el sexo masculino, el retraso de crecimiento intrauterino, haber recibido corticosteroides antenatales, esto es protector, el tener el diagnóstico de sepsis o enterocolitis necrotizante o la presencia de un sangrado mayor antes de la randomización, antes de que desarrollaran trombocitopenia severa. Luego examinaron cuáles de estos factores estaban asociados con un riesgo más alto de sangrado o de muerte dentro de los 28 días siguientes. Y encontraron, como se hubiera predicho, que la edad gestacional, la edad postnatal, la presencia de un sangrado anterior eran factores altamente asociados. Todos estos factores, sin embargo, fueron luego incluidos en un modelo de regresión logística multivariable que fue desarrollado para predecir el riesgo base de sufrir un sangrado mayor o de mortalidad de cada paciente enrolado en el estudio. Es decir, ellos usaron todos estos factores para desarrollar un modelo predictivo del riesgo de sangrado y de muerte de cada uno de los pacientes que fue randomizado. Luego, los 653 recién nacidos randomizados en Planet 2 fueron rankeados en base a este riesgo en el momento de la randomización y fueron categorizados en 4 cuartiles. Aquellos pacientes con muy bajo riesgo de sangrado o de mortalidad, bajo, moderado y alto. Y como pueden ver aquí, esta fue la predicción del riesgo de sangrado que en base a este modelo y aquí está en la línea la predicción en base al modelo y esta fue la observación en cuanto a la verdadera incidencia de sangrado o mortalidad en los 28 días siguientes en los pacientes en los 4 grupos. Es decir, que el modelo sí funcionó en cuanto a separar a los bebés en cuanto a las posibilidades de que sufrieran un sangrado o mortalidad. Luego, en cada uno de estos diferentes cuartiles de riesgo, examinaron la incidencia de sangrado o de mortalidad en aquellos pacientes que fueron randomizados para recibir transfusiones plaquetarias a nivel de 25,000, comparado a nivel de 50,000, que son las barras más oscuras comparadas con las más claras. Y en cada uno de estos niveles de riesgo de base, el ser randomizado, los pacientes randomizados a una transfusión a nivel de 25,000 tuvieron una incidencia menor que aquellos randomizados a una transfusión si la cuenta plaquetaria estaba por debajo de 50,000. Es decir, que independientemente de si los bebés estaban estables o tenían un poco más de riesgo o más riesgo o el riesgo más alto en base a las categorías que ellos incluyeron en el modelo, independientemente del riesgo, el uso de plaquetas de una cuenta plaquetaria por debajo de 25,000 para transfundir era beneficioso y se asociaba con una menor incidencia.
Esto es la misma información presentada de una forma inversa. Esta es la reducción en el riesgo base de sangrado o mortalidad que alcanzaron en cada uno de los grupos con asignarlos al nivel de randomización más bajo, es decir, por debajo de 25,000 comparado a 50,000. Y como pueden ver aquí, en cada uno de los grupos, los bebés asignados al nivel de randomización más bajo, de 25,000, tuvieron un riesgo más bajo de mortalidad o de sangrado, independientemente de su riesgo inicial. En conclusión, los recién nacidos con un riesgo de base alto de sufrir un sangrado o mortalidad también se benefician de utilizar un nivel de transfusiones profilácticas de plaquetas más bajo, es decir, por debajo de 25,000. Y es importante recalcar que esto fue para transfusiones profilácticas en bebés sin sangrado activo. Un bebé que está sangrando activamente fue excluido de este protocolo. Esto fue solo para transfusiones profilácticas. Pero incluso aquellos que tienen un nivel de base alto de sangrado o mortalidad se beneficiaron del nivel más bajo, no solo los más estables. La pregunta que persiste es si esto también se aplica a los recién nacidos de edad gestacional extremadamente baja en los primeros días de vida, o si hay todavía un poco de incertidumbre en esta población, solamente por el hecho de que el 39% de los sujetos randomizados en el estudio habían recibido transfusiones antes de la randomización, y no sabemos ni el momento, ni la razón, ni la cuenta plaquetaria por la cual estas transfusiones fueron administradas. Y en segundo lugar, porque el estudio de Planet 2, por su diseño, no estudió la pregunta de cuál de estos límites es mejor, si existe una hemorragia intraventricular oculta al momento de la randomización. ¿Cuáles son las preguntas aparte de eso que tenemos en este momento? En primer lugar, ¿cuáles son los mecanismos que median este aumento en sangrado o en mortalidad? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué los bebés responden a transfusiones plaquetarias con más sangrado y más mortalidad? En primer lugar, existe la posibilidad de que sea una infusión de volumen muy rápida. Los bebés nacidos, los recién nacidos en Planet 2 recibieron 15 mililitros por kilogramo de plaquetas que fueron administradas generalmente como un bolo, es decir, bastante rápidamente, en 30 a 60 minutos, como es la costumbre. La mayoría de niños mayores o de adultos recibe aproximadamente 5 mililitros por kilogramos. En base a eso, nosotros cambiamos nuestras guías y actualmente administramos no más de 10 mililitros por kilo y las administramos sobre 2 y 3 horas, sobre todo 3 horas en los niños más prematuros. La segunda posibilidad es que las plaquetas se asociaron con un aumento de la trombosis intravascular o de la trombogenicidad. Nosotros hemos demostrado en estudios de laboratorio que las plaquetas de adultos son hiperreactivas y estimulan más la coagulación comparado con las plaquetas de recién nacidos. Y en tercer lugar, existe la posibilidad de las plaquetas hayan tenido un efecto en la inflamación. En la última década se ha vuelto evidente que las plaquetas no son solamente células hemostáticas, sino que también son reguladores esenciales de la inflamación y de las respuestas inmunes, y por lo tanto podrían tener un efecto inmunomodulador o proinflamatorio en los recién nacidos. Y esto está actualmente en estudio. La segunda pregunta es, ¿existen mejores formas de identificar a los recién nacidos que están a riesgo de sangrar a más de la cuenta plaquetaria, que realmente no se asocia en nada con el riesgo de sangrado? En respuesta a esta pregunta, el grupo de Suzanne Fustolo-Koenig en Holanda
Recientemente publicó un modelo utilizando regresión logística similar al que utilizaron en el trabajo que les describí, de predicción dinámica de riesgo de sangrado en recién nacidos a pretérmino, que ellos esperan pueda ser utilizado prospectivamente, si es validado, para identificar los recién nacidos a más alto riesgo de sangrado y poder ver las mejores terapias para estos recién nacidos. Otra opción en la que nosotros hemos estado trabajando es, en lugar de utilizar simplemente la cuenta plaquetaria, usar tests de hemostasia primaria, es decir, que ven la capacidad de la sangre de coagularse a nivel global en lugar de simplemente la cuenta de plaquetas. Y usar eso para determinar las intervenciones más apropiadas. En este estudio que Emoki Deshman y nuestro grupo publicó muy recientemente, 76 recién nacidos de aproximadamente 26 semanas, una población muy similar, fueron estudiados utilizando uno de esos tests de hemostasia primaria, que se llama CT-ADP, o tiempo de cerrado en respuesta al ADP. Y lo que encontramos fue una correlación alta entre el valor de este test, qué tan prolongado estaba este tiempo de cerrado, lo cual es un indicador de hemostasia, con el grado de sangrado observado en estos bebés. Este test de hemostasia se correlacionó muy bien con el grado de sangrado, mientras que la cuenta plaquetaria en los mismos pacientes no tuvo ninguna correlación, indicando que existe la posibilidad de que ciertos tests puedan correlacionarse mejor que la cuenta plaquetaria con el nivel o el riesgo de sangrado de los bebés prematuros. Y hasta que tengamos estas respuestas, mientras tanto, es absolutamente esencial que las unidades de cuidados intensivos neonatales implementen guías de transfusiones plaquetarias restrictivas para reducir las transfusiones de plaquetas que son innecesarias, caras y potencialmente dañinas para nuestros recién nacidos. Comparto aquí nuestras guías en el hospital de Children's. Nosotros transfundimos todos los recién nacidos, y esto es para transfusiones de plaquetas profilácticas, por cuenta plaquetaria por debajo de 25,000. Por debajo de 50,000 solamente lo hemos dejado para los recién nacidos con edad gestacional por debajo de 28 semanas, es decir, 27 o menor, y solo en los primeros 7 días de vida. Aquellos que han tenido un sangrado mayor en las últimas 48 horas o inmediatamente antes de una cirugía. Y los únicos pacientes que se transfunden por debajo de 100,000 son aquellos que están sangrando activamente o que van a tener un procedimiento neuroquirúrgico mayor, lo cual es muy raro, pero sobre todo lo hicimos para los pacientes a término complicados que a veces tenemos. Y con esto les agradezco muchísimo por su atención y quedo a la disposición para contestar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.